El cuaderno de las 4:44. Mi nombre no importa. Lo que importa es lo que encontré. O mejor dicho, lo que me encontró a mí. Yo no estaba buscando nada. No soy medium. No creo en espíritus. Ni me meto en cosas raras. Trabajo en una biblioteca universitaria. Turno de madrugada. Silencio, libros viejos, café barato. Nada fuera de lo normal. Hasta esa noche. Fue un martes. Recuerdo el sonido del reloj marcando la hora. 4:44 AM. Me había quedado dormido revisando un lote de donaciones anónimas. Cajas polvorientas, llenas de libros de autores desconocidos, algunos subrayados, otros con páginas arrancadas. Nada interesante. Pero cuando desperté, había algo más. Una libreta, negra, de cuero viejo, sin título, sin marcas. Como si hubiera estado allí desde siempre. Pero no la había visto antes. Estaba colocada con cuidado en medio del escritorio, justo encima de mi taza de café vacía. La toqué. Estaba helada. Como si la hubieran sacado de un congelador. Pero el cuero latía. Te juro que por un segundo sentí que respiraba. La abrí. Solo una página estaba escrita. Una frase, en tinta negra, con una caligrafía elegante, pausada, antinatural. Gracias por invitarme. Cerré la libreta. No entendía nada. Pensé que era una broma. Tal vez un estudiante jugando con mi mente. La metí en una caja aparte y seguí trabajando. A la mañana siguiente me la llevé a casa sin querer. No me di cuenta hasta que llegué. La libreta estaba en mi mochila. Pensé en dejarla en el estante. Pero a las 4:44 de la mañana me desperté de golpe. No por un sueño, no por un ruido. Simplemente abrí los ojos y ahí estaba. La libreta sobre mi pecho, abierta, con una nueva página escrita. Te extrañé. La dejé caer, corrí al baño, me eché agua en la cara. Me repetí que estaba cansado, que era el insomnio. Pero cuando volví, la libreta ya no estaba en el suelo. Estaba de nuevo sobre el escritorio. Y había otra línea escrita, fresca, como si la tinta acabara de secarse. No la dejes caer otra vez. Esa fue la primera noche que no dormí. Desde entonces, la libreta escribe sola. Cada noche. Siempre a las 4:44. Nunca antes. Nunca después. No importa si la encierro. No importa si la rompo. No importa si la lanzo por la ventana. Siempre regresa. Y siempre escribe. Frases, preguntas, recuerdos que ni siquiera yo sabía que aún estaban dentro de mí. ¿Aún sueñas con el auto rojo? ¿Por qué mentiste esa noche? ¿Te arrepientes o solo finges que no? Y una noche no escribió texto, escribió una dirección, un lugar real, aquí en mi ciudad, una casa abandonada a 20 minutos de donde vivo. Y abajo de todo, una última frase. Él escribió antes que tú. Yo no la pedí. No toqué nada prohibido. Solo abrí una libreta olvidada. Pero eso fue suficiente. Porque hay cosas que no buscan ser halladas. Ellas te hallan a ti. Y cuando lo hacen, no escribes por voluntad propia. Escribes porque ya estás dentro. El número estaba claro. Calle Segunda, número 111. Lo escribí en Google Maps. Ahí estaba. Una casa antigua, de fachada oscura, al borde de un barrio que ya casi nadie pisa. Las reseñas eran inexistentes, las imágenes borrosas, pero algo en mí me obligaba a ir, no por curiosidad, no por valor. Era como si la libreta me arrastrara, como si ya hubiera tomado la decisión por mí. Fui esa misma noche, a pie, sin decirle a nadie, con el cuaderno en la mochila, como si llevarlo conmigo fuera la única forma de mantenerlo lejos de casa. La calle estaba vacía, luces parpadeando, silencio espeso, y ahí estaba, la casa, justo como la imagen, oscura, con una ventana rota y una puerta que parecía haber sido abierta muchas veces, pero nunca cerrada del todo. Toqué
el picaporte. Frío, mojado, aunque no llovía. Entré. El aire adentro tenía otro peso, como si cada paso que daba lo absorbiera todo. El calor, el sonido, incluso el tiempo. El lugar no estaba abandonado, no del todo. Había muebles, sillas torcidas, un reloj de péndulo detenido a las 4:44, y en el centro del comedor, una mesa con una libreta idéntica a la mía, negra, vieja, abierta en una página que decía: «Bienvenido, nuevo autor». Tragué saliva. No sabía si acercarme, no sabía si tocarla, pero lo hice. La tinta se movía, no goteaba, no temblaba, se deslizaba, formando una frase nueva, lenta, como un susurro escrito. Él también vino, él también abrió, él también escribió. Las paredes crujieron, el reloj se sacudió, y detrás de mí algo cayó. Me giré. Nada, solo el pasillo, oscuro, silencioso. Avancé. Las habitaciones estaban llenas de hojas, páginas arrancadas, miles, algunas pegadas al techo, otras colgadas con hilos rojos, como una telaraña enferma. Todas tenían frases, citas, confesiones. Yo maté a mi hermano. Mentí sobre la llamada. Nunca estuve solo. Era un laberinto de voces atrapadas en tinta, de vidas narradas sin permiso, de pensamientos que no querían salir, pero fueron obligados. Al fondo del pasillo, una puerta cerrada. Una sola palabra escrita en ella: último. No la abrí. No esa noche. Salí corriendo. No miré atrás. No hablé. No respiré. Solo escuché. Un sonido en mi mochila. La libreta. Se estaba escribiendo sola. La saqué al llegar a casa. Una sola página. Nueva. Una sola línea. Ahora ya sabes. No puedes dejar de escribir. La tinta se derramó. No sobre el papel, sobre mi mano. Y desde entonces, cada madrugada a las 4:44, no solo aparece una nueva frase. Ahora hay algo más. Una voz. No en la habitación. No en mi cabeza. En mi cuerpo. Como si cada palabra escrita no viniera de mí, sino de algo más profundo. Algo que usa mi piel como papel. No fui a trabajar al día siguiente. No podía. Cada vez que cerraba los ojos, veía las páginas flotando en esa casa. Cada frase, una confesión forzada, una verdad arrancada, como si el cuaderno no fuera un objeto, sino una herramienta de excavación, cavando dentro de la mente hasta dejar solo carne expuesta y recuerdos en tinta. Pasé todo el día encerrado. No quería verlo, no quería tocarlo. Pero a las 4:44 de la mañana, el cuaderno estaba de nuevo ahí, sobre la mesa, abierto, esperando. Y había algo nuevo, no solo una frase, un nombre: Sebastián Duarte. Aparecía solo eso, ni dirección, ni contexto. Lo busqué por impulso y lo encontré. Un blog abandonado, actualizado por última vez hace 5 años. Sus últimas publicaciones eran erráticas, confusas, como si su mente se hubiera ido fragmentando palabra a palabra. Leí cada entrada. La progresión era idéntica a la mía. Al principio hablaba de una libreta extraña, luego de frases que aparecían solas, después de pesadillas compartidas, cosas que soñaba y luego aparecían escritas en el cuaderno, o peor aún, cosas que nunca pensó, pero que sabía que venían de él. Una de las últimas entradas me congeló la sangre. El cuaderno no te pide que escribas, te escribe a ti. Y un día dejarás de leer las páginas, porque empezarás a convertirte en una de ellas. Apagué la pantalla, no pude seguir. Me encerré en el baño. Lavé mis manos hasta que sangraron, pero no era suficiente, porque cuando me vi al espejo, había algo detrás de mis ojos. No una sombra, no un reflejo. Era como una tinta, negra, moviéndose bajo mis pupilas, y entendí algo. El cuaderno no se limita al papel, se expande, como una enfermedad sin cura, como un autor que ya no necesita dedos para escribir, solo una mente vulnerable.
Volví al escritorio. La libreta seguía allí, con una frase nueva. Lo sentiste, ¿verdad? Él también lo sintió. Y como él, también empezarás a olvidar. ¿Olvidar qué? Pensé. Y al instante, no recordé qué día era. No recordé si había comido. No recordé la cara de mi madre. La tinta se había metido más profundo de lo que imaginaba. Corrí al blog de Sebastián. Lo revisé de nuevo. La última entrada estaba firmada con el símbolo que encontré la primera vez. Un círculo abierto por abajo, atravesado por una línea vertical, y debajo, una sola línea. Soy página 33. Nos leemos pronto. Lo entendí tarde. No somos lectores. Somos capítulos. Cada víctima, una hoja, una voz escrita, una historia que no pidió ser contada. Y el cuaderno no quiere relatos. Quiere autores. Autores que sean parte del libro. Y ahora yo ya no estoy escribiendo en él. Estoy escribiéndome a mí mismo, hacia adentro. No recuerdo haberme dormido. Tampoco recuerdo haber despertado. Solo abrí los ojos y estaba en otro lugar. Oscuro, sin paredes, sin techo, sin suelo. Era como estar suspendido en una habitación hecha de papel, con frases flotando como polvo en el aire. Y todas escritas con mi letra. Ya no se trata de leer. Se trata de recordar quién escribió primero. ¿Recuerdas quién eras antes del cuaderno? No supe responder. Desperté de golpe. Estaba en el piso de mi habitación, cubierto de hojas. No hojas de árbol. Hojas arrancadas del cuaderno. Y cada una tenía una parte de mi vida. Momentos exactos. Conversaciones que olvidé. Errores que quise enterrar. Pensamientos que jamás dije en voz alta. Todas esas páginas eran yo. Y entonces lo escuché por primera vez. Una voz. No provenía del cuaderno. Venía desde él, como si alguien hablara a través del papel. «¿Estás ahí?», dijo la voz. «Todavía puedes pensar por ti mismo». Era un susurro débil, lleno de estática, como una transmisión que no debía existir. «¿Quién eres?», pregunté. Silencio. Y luego, una respuesta. «Soy el capítulo 7. Me llamaba Julián. Quiero ayudarte». Corrí a escribirlo por miedo a olvidarlo. Pero cuando tomé el bolígrafo mi mano tembló. Y en vez de escribir lo que quería, mi mano escribió: «No confíes en Julián». La tinta goteó como si llorara. La voz volvió: «Te está tomando, ¿ves? Te impone palabras, pero aún puede resistir. Tienes que encontrar la biblioteca de las páginas huérfanas. Ahí están los que salieron, los que escaparon, o casi». La frase resonó en mi cabeza. Los que escaparon, o casi. Fui al cuaderno. Estaba abierto en una página nueva. Una dirección, no como la anterior. Era un lugar subterráneo. Una estación de metro abandonada, clausurada desde hace más de 30 años. Debajo, escrito con fuerza: «Solo uno puede salir, y solo si los otros se quedan». Cerré el cuaderno. Intenté no gritar. No porque no tuviera miedo, sino porque, si gritaba, algo dentro de mí también lo haría. Y no quería oír esa voz otra vez, la que no era mía. Esa noche, a las 4:44, el cuaderno no escribió. Yo lo hice, pero no con mis pensamientos. Mis manos se movieron solas. Escribieron 2 palabras: capítulo vivo. Y supe lo que significaba. Algunos no murieron, no desaparecieron, fueron absorbidos, reescritos, convertidos en extensiones del cuaderno, voces atrapadas entre márgenes, pensamientos encadenados a frases sin fin. Y ahora yo ya escucho sus pensamientos cuando abro las páginas. Algunos lloran, otros suplican, y uno solo ríe. Ríe cada vez que paso la página, como si supiera que estoy cada vez más cerca del final. Pero ahora sé algo que antes no sabía. El final no es la última página. Es cuando dejas de luchar por no escribir. Llegué a la estación justo antes del amanecer. La entrada estaba sellada con bloques de concreto, grafitis viejos y óxido en cada baranda.
Pero el cuaderno ya lo sabía. Había escrito una frase durante la noche. Busca bajo el cartel. Lo hice. Levanté el cartel desvencijado que decía Estación Lima Oeste, fuera de servicio. Detrás, una trampilla oxidada, sin candado, sin sonido. La bajé. Oscuridad. Una oscuridad viva. Al entrar, la humedad me abrazó como si algo me esperara. Como si yo ya hubiese estado allí. Las escaleras crujían, pero no por mi peso. Algo más. Algo debajo. Madera hinchada. Tinta derramada. Y luego la encontré. La biblioteca. No era un cuarto. Era un pasillo interminable. Las paredes cubiertas de estantes. Miles de cuadernos. Todos iguales al mío. Algunos cerrados. Otros abiertos. Y todos respirando. Sí, respiraban. Levemente. Como si cada cuaderno tuviera dentro un corazón latiendo lento. Muy lento. En el centro del pasillo, una mesa redonda. Y en ella, 7 sillas. 5 estaban ocupadas. No por personas, por cuerpos. Quietos, rígidos, sin ojos. Con la piel manchada de tinta, pero aún moviéndose. Uno de ellos levantó la cabeza y habló sin abrir la boca. ¿Qué capítulo eres? No supe qué decir. Mi lengua se negó, pero la voz salió igual, aunque yo no la pronuncié. Capítulo 12. Todavía no he escrito. Ellos asintieron. Uno de ellos extendió un brazo y me señaló una estantería. Allí estaba. Un cuaderno con mi nombre. Y no era el que llevaba conmigo. Era otro. Mi historia escrita entera. Hasta momentos que aún no he vivido. Frases que aún no he dicho. Muertes que aún no he presenciado. Y al final, una página en blanco. La última. ¿Qué es esto? Pregunté. Tu destino. ¿Puedo reescribirlo? El cuerpo que habló levantó la cabeza. Sí, pero no sin pagar. Se levantó una figura del fondo, alta, con un rostro desfigurado por tinta seca. Julián, te dije que vinieras, dijo. Pero también te advertí que solo uno puede salir. Me miró y luego señaló mi pecho. Estás lleno de frases que no son tuyas. Si quieres ser libre, tienes que borrar las que no escribiste tú. ¿Cómo? Sacándolas una por una. Entonces, otro cuaderno cayó de una estantería cercana. Al abrirlo, vi una foto. Mi cara, con palabras escritas sobre mis ojos, pensamientos insertados, mentiras que creí verdaderas, frases que me habitan. Y entendí, no podía destruir el cuaderno, pero podía vaciarlo de mí, borrar lo que me habían impuesto, sacar, arrancar, olvidar, aunque me doliera. Pero cada palabra eliminada sería un recuerdo perdido, un pedazo de mí. Y el precio no sería leve, porque en la penumbra alguien escribía en tiempo real, con una letra idéntica a la mía. Una frase apareció en el aire, escrita con nada. Él cree que se libera, pero solo está reescribiendo su prisión. Y al fondo del pasillo, una sombra enorme se alzó, cargando un libro tan grande como un ataúd. El editor no hablaba, no se movía, solo esperaba, porque cuando borras lo que te hace tú, él reescribe lo que queda. El editor no hablaba, pero su sola presencia era como una presión constante sobre el cráneo. Una opresión, como si cada pensamiento tuviera que pedirle permiso para existir. Medía más de 2 metros, cubierto con una túnica hecha de páginas rotas, y su rostro no era rostro, era una página en blanco, limpia, inquietante, como si todavía no decidiera qué expresión usar. Me señaló con una de sus manos largas y afiladas, como lápices quebrados. A su lado, el cuaderno que llevaba conmigo comenzó a agitarse. Vibraba, como si quisiera hablar o gritar. Pero fue Julián quien rompió el silencio. Él es el responsable de las reescrituras, dijo. Cada vez que alguien intenta borrarse, él decide que permanece y que se transforma. Me entregaron una pluma, antigua, cargada con tinta espesa, que no venía de ningún tintero.
sino de dentro de uno de los cuerpos encorvados en las sillas. La tinta era humana y la pluma era para tachar. Taché la primera frase que no reconocí. Siempre odié a mi padre y sentí un ardor en la sien. Una imagen destelló en mi mente. Un cumpleaños, una sonrisa, un abrazo y luego vacío. Esa memoria desapareció. No odiaba a mi padre, pero ahora no lo recordaba. Taché otra. Nunca quise tener hijos. Un nudo en el estómago, un mareo, un nombre en la punta de la lengua, que ya no sabía a quién pertenecía. Había tenido a alguien, un hijo, tal vez, o una promesa de uno. Y ahora se había ido. El editor se movió, se acercó, colocó su mano sobre mi cabeza y me mostró algo. Páginas enteras, con mi rostro, distintas versiones de mí. Uno que escapó, uno que se rindió, uno que se volvió el nuevo editor. Porque al borrar suficiente de ti, dejas espacio para que él escriba lo que quiere. Julián gritó: «¡Basta! ¡Te estás reescribiendo!». Intenté soltar la pluma, pero estaba pegada a mi mano, tatuada, como si siempre hubiera estado ahí. El editor susurró dentro de mí, sin voz, sin idioma, solo una intención: «Déjame completarte». Luché, fui a mi cuaderno, busqué mi nombre, mi verdadera historia, pero ya no estaba. Solo una frase, escrita con fuerza: «Autor en transición», y otra más abajo: «Corrección en progreso». Caí de rodillas. El mundo se desdobló. Todo lo que creía haber vivido podía no haber pasado jamás. ¿Y si mis recuerdos eran frases impuestas? ¿Y si mis pensamientos eran solo líneas asignadas por alguien más? Julián me alcanzó otro cuaderno, viejo, roto, con una única instrucción: «Escribe una frase que sea solo tuya». Temblé, pensé, y entonces lo supe, la única verdad que me quedaba, la que ningún editor podría tocar. La escribí, no quiero olvidar quién fui, aunque ya no lo sepa. Y en ese instante, el editor se detuvo. No retrocedió, se deshizo, su túnica cayó al suelo. Las páginas rotas comenzaron a arder sin fuego. El cuaderno tembló. Una nueva página emergió, en blanco, pero no una cualquiera. Una que aceptaba mi escritura, sin reescrituras, sin correcciones. Era mía, mi primera página auténtica. Pero entonces Julián me miró, con los ojos hundidos en resignación. «Ahora entiendes el precio», dijo. «¿Cuál?», pregunté. «Ya no puedes salir, no sin llenar todas las páginas de tu nuevo cuaderno». Miré la hoja en blanco. 1, 2, 100, 1000. Y comprendí. Acababa de convertirme en el nuevo capítulo 0. El reinicio. La historia antes de la historia. El fuego se apagó. Las cenizas del editor se dispersaron como polvo dentro del túnel. Y el cuaderno se quedó abierto, vacío, blanco, silencioso, pero expectante, como si esperara algo. Esperaba que escribiera. Yo lo entendí tarde. Cuando uno borra suficientes frases impuestas, comienza a tener espacio para escribir las propias. Pero ese espacio no es libertad, es obligación. Tenía que llenarlo. Cada noche, a las 4:44, el cuaderno se abría solo. Mi mano se movía y escribía cosas que yo no viví, historias que no eran mías, personas que no conocía. Y luego los veía, en sueños, niños perdidos, ancianos con páginas por rostro, habitaciones con puertas que no llevan a ninguna parte. Todos existían, todos aparecían después de escribirlos. Julián lo había dicho una vez: alguien tiene que contar las historias, aunque no quiera, aunque no sea suya, aunque lo destruya. Era cierto, lo que yo creaba cobraba vida, no metafórica, literal. Un día escribí sobre una mujer que no podía dejar de llorar tinta. Horas después, encontré una mancha negra extendiéndose por mi baño, y en medio una figura agazapada, sollozando. Cada historia se abría camino en mi mundo.
Cada frase era una semilla, y yo ya no sabía si estaba escribiendo o recordando, porque una noche escribí sobre mí, sobre un joven atrapado en un cuaderno maldito, uno que se hacía preguntas, uno que descendía a una biblioteca olvidada. Y al final del relato, una frase distinta emergió. No la escribí yo, se escribió sola. Reinicio exitoso, el ciclo continúa. Ahí lo entendí. Yo no fui el primero, ni seré el último. Hay otros, siempre los hay. Cada historia contada por el cuaderno crea a su siguiente autor. Los capítulos antiguos desaparecen o se fragmentan en voces. Sus recuerdos convertidos en frases sin firma. Sus pensamientos impresos como advertencias para nadie. Y el cuaderno vive, siempre vive. Yo soy ahora el capítulo 0, el inicio de una nueva secuencia. Mi deber no es escapar, es crear. No puedo dejar de escribir, no porque no quiera, porque el cuaderno no me deja. Mis manos sangran si no obedezco. Mi piel se agrieta si tardo. Mi voz ya no me pertenece. Es grave, es honda. Es la voz del narrador, la que guía, la que seduce, la que atrapa. Y cada lector, cada oyente, cada persona que escucha mi historia, queda registrada, marcada. Un nombre, una hora, una página nueva. Y así el cuaderno sigue, expandiéndose, contagiando. No se transmite por contacto, ni por sangre, ni por herencia. Se transmite al escuchar. Y si llegaste hasta aquí, ya no puedes detenerlo. Tu historia está siendo escrita. Ahora, todo comenzó con un eco. La primera vez que lo escuché fue a las 4:44 de la madrugada. No era un sonido normal, era mi voz, pero no desde mi boca, desde otra parte, como si alguien la repitiera al otro lado de una pared fina. Una voz en espejo, una imitación, una resonancia. La historia que escribí la noche anterior estaba siendo narrada. Lo supe porque una frase que jamás terminé de redactar apareció completa en el aire. Y entonces el cuaderno escribió solo. Se ha conectado. El lector escucha. El proceso comienza. El lector. Tú. Sentí frío, no físico, sino dentro del pensamiento. Como si algo en mí hubiera atravesado el papel y entrado en otra mente. No sabía quién eras, ni dónde estabas, pero estabas leyendo mi historia, escuchándola, y por hacerlo, ya no eras solo un espectador, eras parte de la escritura, y el cuaderno te reconocía. Empezó con pequeñas cosas, palabras sueltas apareciendo en los márgenes, luz parpadeante, esa respiración detrás tuyo, la sensación de que te observan cuando no hay nadie. No las escribí yo, las pensaste tú, las sentiste tú, y el cuaderno las anotó, porque esa es su verdadera naturaleza. No solo cuenta historias, las roba, las copia, las archiva, las expande, y en ti comenzó a escribir algo nuevo. Pequeños olvidos, esa llave que no recordaste dejar en la mesa, ese nombre que tenías en la punta de la lengua, ese sueño que despertaste sabiendo que era importante, pero ya no estaba. No es olvido, es transferencia, está siendo narrado. Y poco a poco los detalles se vuelven más precisos. Una página apareció esta mañana en mi cuaderno. En ella leí tu habitación, el lugar exacto donde estás ahora, el color de la luz, el sonido de fondo, el leve temblor que sientes sin explicación. Estás dentro. Ya no puedes no escucharme. Y mientras me oyes, mientras sigues esta historia, el cuaderno te escribe. El proceso es lento, pero irreversible. Tu voz interna empieza a sonar como la mía, grave, susurrante, narrativa. No estás pensando, estás siendo escrito. Una línea apareció hoy que me heló la sangre. El lector ya no distingue si lo que escucha es historia o advertencia. Y debajo, otra frase aún más inquietante. Ya no recuerda si empezó a leer esta historia o si siempre la estuvo escuchando.
Pregúntate, ¿realmente elegiste escuchar esto? ¿O te fue susurrado como una necesidad? Una urgencia que no sabías que tenías. Una voz en la madrugada que sonaba exactamente como esta, llamándote a abrir el cuaderno. Porque ahora que lo hiciste, ya no puedes cerrarlo. No sin escribir tu parte. Y cuando llegue la hora, el cuaderno te llamará por tu nombre. No me di cuenta al principio, pero cada lector, cada uno de ustedes, tiene un nombre oculto. No el que les dieron al nacer. No el que aparece en documentos, carnets o cuentas bancarias. Ese nombre no importa. El que cuenta es el que el cuaderno escribe cuando te reconoce. Lo vi por primera vez en una página doblada, escondida al final de una de las secciones en blanco. Era solo una palabra, corta, aguda, desconocida, pero al leerla sentí que alguien en algún lugar temblaba, como si en ese instante un lector se despertara con el corazón acelerado, sin saber por qué, como si ese nombre hubiera rozado su mente dormida. Era un eco, un llamado, porque cuando el cuaderno te nombra, es porque estás listo, listo para recordar, listo para escribir, listo para dejar de ser lector y convertirte en narrador. No sabes cuál es tu nombre verdadero, pero el cuaderno sí, y cuando lo lees, todo cambia. Empiezas a recordar historias que no viviste, a tener cicatrices que no sabes cómo aparecieron, a sentir nostalgia por lugares en los que nunca estuviste. Tu reflejo parece ajeno, como si en vez de devolverte la mirada, estuviera esperando que pronuncies algo. Tu nombre, ese nombre, yo ya lo vi escrito. Lo vi en el margen inferior de una página que no logré cerrar. Estaba en tinta negra, pero vibraba, como si la palabra tuviera pulso, respirara. Y debajo de ese nombre, el cuaderno escribió: el lector ha sido reclamado, preparando transición. ¿Lo entiendes? Todo esto no fue solo una historia de terror. Fue una invitación a escuchar, a involucrarte, a pensar que esto era solo un juego de narración, cuando en realidad era un ritual de entrada. Y cuando tu nombre verdadero aparezca, ya no habrá regreso. Sentirás que lo reconoces, aunque jamás lo hayas escuchado antes, y al hacerlo, el cuaderno dejará de hablarme a mí y comenzará a hablarte a ti, porque mi tarea está por terminar. Lo sé, lo siento. Cada vez que escribo, mi voz es menos mía, mi reflejo más borroso, mis pensamientos más prestados. El cuaderno ya me está reemplazando por ti. Y pronto, cuando lo leas, cuando veas ese nombre en la última página, sabrás que fuiste tú todo el tiempo, el siguiente, el destinado. Y entonces solo quedará una cosa por hacer: escribir. Son las 4:44. Otra vez, la última vez. El cuaderno está abierto frente a mí, pero mis manos no se mueven. No porque no quiera, sino porque ya no hace falta. Todo lo que debía ser escrito, ya fue escrito. Cada palabra que escuchaste, cada pausa, cada sombra que notaste moverse mientras oías mi voz, fue parte del trazo. Y ahora solo queda una cosa. Una última frase. Una que no debo escribir yo. Debe escribirla el siguiente. Debes escribirla tú. Pero antes, debo decirte lo que me dijeron a mí cuando escuché esta historia por primera vez. Cuando no sabía que al prestarle atención me estaba convirtiendo en algo más, algo menos humano, algo más antiguo. Una voz sin rostro. Una historia que se repite, pero nunca igual. Porque cambia con cada narrador, con cada nombre, con cada lector. Alguien me susurró desde dentro del cuaderno: tú crees que estás leyendo esto, pero esto te está leyendo a ti. Y tenía razón. Te ha leído. Sabe cuántas veces dudaste seguir. Sabe cuándo te estremeciste. Sabe que, aunque no lo admitas, quieres saber más. Y por eso estás aquí, en esta página,
en esta última página. Y el cuaderno lo sabe. Ya no tiene que llamarte. Ya no tiene que advertirte. Porque tú mismo viniste. Volviste cada noche, cada parte, cada palabra pronunciada en esa voz grave, que ahora comienza a sonar como la tuya. Eso es la señal. El traspaso. Y no es reversible. Si escuchas esa voz dentro de ti, no huyas. Es tu turno. Lo que yo viví termina aquí. Lo que tú vas a vivir comienza ahora. Busca el cuaderno, no el mío. El tuyo. Aparecerá. Tal vez al despertar. Tal vez en ese espacio vacío de tu estantería. Tal vez en un sueño dejado abierto sobre una mesa que no recuerdas haber visto antes. Y estará ahí, esperando que escribas la historia que aún no existe. La que solo tú puedes narrar. La que empezará con una frase que ya conoces bien. Mi nombre no importa. Lo que importa es lo que encontré.